24 horas. Siete y 28 de la mañana, momento del análisis aquí en 24 horas y quiero darle la bienvenida a este espacio al economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, analista económico. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Liz. Buenos días. Saludos cordiales. Vamos a analizar lo que dijo, partiendo de lo que dijo el ministro de Economía el lunes aquí en este espacio. Él vino con una actitud muy positiva, él decía que él siente que la economía va a crecer más de lo esperado. Está optimista en ese sentido. Y ahí quisiera preguntarle, ¿se puede esperar un crecimiento económico en este segundo semestre o en este último trimestre del 2024? Bueno, al ministro le toca ser optimista, digamos. Esa es la imagen que tiene que trasladar. Pero a veces la imagen que tiene que trasladar no necesariamente se empata con las cifras que él va a tener que decirlas después. Y entonces en el tema del Producto Interno Bruto y su crecimiento para el 2024 hay una serie de valores que ha dado cada uno de los diferentes actores que mide el PIB y da su expectativa. Entonces empezamos de la más optimista de CEPAL, 1.8, le sigue el Banco Central 1, el Banco Mundial 0.7, el Fondo Monetario Internacional 0.1 y apareció un último actor que decía, el Banco de América, decía, mira, yo creo que va a ser menos 1.5, digamos. Entonces está bastante amplia entre 1.8 y menos 1.5. Ese es el rango que está hoy día. ¿Pero por qué varía tanto? Cada uno hace toma la foto en un momento determinado, toma la foto viendo de frente, toma la foto viendo de un lado, toma la foto, es distinto. Pero habíamos escuchado, por ejemplo, ya esta anticipación del Fondo Monetario Internacional en cuanto creía que iba a crecer la economía, el Banco Central a lo mejor, pero la de CEPAL que habla de 1.8, ¿en qué momento económico puede haber sido medido para hablar de ese crecimiento? ¿A quién le creo más? Yo le creo más al Fondo Monetario. ¿Por qué razón al Fondo Monetario? Porque él es el que nos dio el último crédito, nos dio $1.000 millones hace 2 meses, en el mes entre marzo y junio. Entre mayo y junio. Entonces, él ha revisado los números, él ha trabajado de frente y de cerca con el Banco Central, con el Ministerio de Finanzas, y él tiene mejor información o más actualizada. Entonces, para mí por ahí va. Y si me dice, ¿por dónde crees que va a terminar el año? Uno dice, mira, se hará entre 0.1 y 0.7, aunque a veces uno empieza a ver otros indicadores. A nosotros los analistas nos toca no hablar mucho del pasado, nos toca hablar más del futuro. Y ahí hay temas que podemos conversar. Antes de irnos a eso del futuro, pero el ministro más bien se inclinaba por lo que dice el Banco Central, no 1%, no lo que diga el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué puede estar considerando el Ministerio de Economía para hablar de una proyección de que la economía llegue a ese porcentaje de crecimiento? Sí, primero, ¿cuándo dijo el Banco Central que la economía iba a crecer 1%? Eso también es importante. ¿Cuándo diste la noticia? La noticia la diste allá por octubre del año pasado, ¿verdad? Entonces, ¿y cuándo dice el Fondo Monetario va a ser 0.1? Lo dice por marzo de este año. Entonces, más actualizada es la información del Fondo Monetario que la del Banco Central. Y la información es oficial, el 1%, es la que tiene el Banco Central y es la que le toca mantener al ministro de Finanzas seguramente. Ahora, es un margen pequeño de crecimiento, sin duda alguna, pero sin embargo, pues se habla de un crecimiento y no de una recesión, algo que también pues circuló días atrás, el Banco Central salió a aclararlo, pero usted en cambio dice que para hablar de si estamos o no en una recesión, depende del punto con que se lo mire. Claro, depende de qué metodología utilizas, ¿no? Si hablas vamos a hablar solamente de Producto Interno Bruto, entonces uno dice, si necesitas 2 trimestres negativos para que se considere recesión. Pero si vas a hablar de ciclo económico, que fue lo que habló el Banco Central, estás en recesión, porque estás en la parte del ciclo económico de caída, que vas en desaceleración, que es lo que estamos hoy día, por debajo de nuestro crecimiento a largo plazo. Y pensemos por un momento que nuestro crecimiento a largo plazo es 2%. Si el trimestre pasado crecimos 1.2, quiere decir que estamos creciendo más lento que nuestro crecimiento a largo plazo. Y si lo hacemos más fácil, estamos creciendo más lento de lo que crece la población. Es decir, el crecimiento de la economía no alcanza a crecer ni siquiera lo que crece la población. Y el Central decía, y el segundo trimestre también vamos a seguir en zona de recesión, porque ya hay indicadores que te dicen que sigues en zona de recesión. Y vamos a mencionar un indicador, que es las ventas, ¿no? El segundo trimestre de este año, las ventas cayeron 7%. El primer trimestre las ventas crecieron 1.3. Entonces ya el segundo trimestre te dice, oye, vas a estar en caída. Las ventas de automóviles cayeron 27%. El crédito seguía en ese trimestre desacelerándose. Entonces hay buenas señales, buenos indicadores que te dicen que el segundo trimestre quizás ya veamos nuestro primer negativo en el tema del Producto Interno Bruto y todavía nos falta hablar del futuro.
¿Cómo entonces usted redondearía quizás o cuáles son las estimaciones de cierre para este 2024 y las proyecciones para este futuro que ya arranca el 2025 y seguramente pues con nuevo presidente según el cronograma electoral? Sí, el segundo trimestre podría comerse, entre comillas, íntegro el crecimiento del primer trimestre. Es decir, el segundo trimestre podría caer inclusive arriba del 1.2%. Y la expectativa futura, ¿qué cosa el Banco Central da la pauta para decir, mira, en el ciclo económico hay una variable que es de las más importantes para ver el comportamiento del ciclo económico de forma anticipada, ¿no? Es decir, lo que le pasa a esa variable hoy día, quizás le pasa a la economía después de 4 o 5 meses, y esa variable es lo que se llama la importación de materias primas industriales. Y hace sentido pensar que si las importaciones de materias primas industriales caen o crecen más lentamente, la economía también va a caer o crecer más lentamente porque ¿qué voy a producir si no tengo materias primas? Esa es un poco la lógica. ¿Y cuánto ha caído el indicador de materias primas industriales importadas? En el segundo trimestre ha caído 18%. Entonces tienes una caída muy fuerte, muy drástica. Entonces eso te está diciendo que no solamente el segundo trimestre va a ser una cifra mala, sino que aparentemente el trimestre actual también va a estar en una zona complicada y quizás ahí se nos junte la recesión del ciclo económico con la recesión del Producto Interno Bruto. ¿Y eso entonces en qué escenario pone a quien asuma la presidencia el próximo año? Entonces te deja una economía con un crecimiento malo este año, que lo sabíamos, porque de alguna forma es ciclo económico, es una caída y luego un rebote. Y el siguiente gobierno le va a tocar ya la zona quizás del rebote y ojalá el gobierno actual deje al final del año una situación un poco más cómoda para el gobierno que arranca en mayo del próximo año. ¿Qué cosa es más cómoda? Ojalá menos atrasos, pero hay poca expectativa. Al mes de mayo los atrasos apenas habían reducido el gobierno 200 millones de dólares. Lo tomó en 5.000 en enero del 2024 y en mayo, que es la última cifra oficial de deuda, que ahí están los atrasos, ahí te habla de 4.800. O sea, es muy poco lo que ha bajado en atrasos y ojalá pudiera bajar mucho más porque los impuestos están recaudándose bastante bien. De aquí a agosto hasta diciembre, los impuestos van a ser por lo menos 300 millones de dólares adicionales a los que se recaudaban años atrás. ¿Y eso cómo pinta entonces el panorama también en cuanto a la situación fiscal? Usted mismo lo ha citado y se dice que incluso agosto sería un mes récord en cuanto a recaudación, superando años anteriores donde hubo recaudaciones también quizás importantes. Sí, el año pasado agosto fue 1.100 millones de dólares, ya este año, hasta el día de ayer, vamos en 1.250, quizás terminemos arriba de 1.300 millones. El presupuesto del Estado del año pasado tuvo ingresos por 14.300 y este año estaremos cerca de los 17.000 millones en ingresos en el presupuesto del Estado. Y eso implica mucho más de 2.000 millones de dólares sobre el año anterior, que ayuda a achicar el déficit fiscal o ayuda al menos a que el gobierno pueda atender los gastos que dijo que iba a hacer con los impuestos, que hasta ahora no vemos mucho. Eso lleva a pensar que esta temporalidad del IVA al 15% se va a extender por algún tiempo más. Sí, y es el IVA del 15%, un ingreso, la causa importante, pero creo que es más importante las autorretenciones. Un mecanismo que el gobierno encontró, identificó y le pegó muy bien al hecho de decir, esas grandes empresas, que son quizás 400 grandes empresas, las puedo ver mucho mejor que a las 8.000 empresas con las que negocian, o a las 20.000 empresas con las que negocian. Y prefiero que las grandes empresas me den haciendo el trabajo de cobrar impuestos y pagarme a mí y no darle la responsabilidad a las otras miles de empresas que quizás tengan problemas como todos y se puedan demorar en pagarme los impuestos al SRI. Ahora, esta suma adicional que el gobierno va a obtener producto de esta recaudación, sin embargo, pues no logrará cubrir ese déficit que actualmente hay, pero quizás le puede quitar algo de presión al ministro actualmente para conseguir más fondos, por ejemplo. Si consigue fondos, en buena hora, porque puede bajar los atrasos que dijimos que están en 4.800 millones de dólares. Si no consigue fondos, debería igual bajar los atrasos con ese ingreso adicional. El éxito del ministro va a ser lograr, no lo que pasó el año anterior, de 5.500 millones de déficit fiscal, se financió con 5.000 millones de atrasos, es decir, toda la carga fue local. Entonces, ahora, de los 4.000 millones de dólares que puede hacer el déficit fiscal en este año, ojalá que el financiamiento no venga íntegro de los atrasos. Ahora, ¿va a obtener todavía financiamiento por parte del Fondo Monetario? ¿Hay un desembolso pendiente? Para pagarle el Fondo Monetario. Para pagarle el Fondo Monetario, pero... Sirve.
pero estamos también en un momento en que nuestro riesgo país se eleva y sobre todo ante la incertidumbre del panorama político electoral. El riesgo país se eleva por esa incertidumbre, pero porque esa incertidumbre no es muy clara en decir si vas a pagar o no vas a pagar los vencimientos de deuda externa que empiezan a vencer o a ser pagados desde el 2026, que son los primeros 3.500 millones de dólares del bono que se llama 2030. Entonces pagas el 26, el 27, el 28, 29 y 30. Por ahí cada año pagas 600 millones de dólares, no es mucho. Pero no hay una claridad desde la parte política que diga, señores tenedores de bonos, sí les vamos a pagar sus deudas, porque nos interesa pagar esos deudas para que el riesgo país baje, para que nos vuelvan a prestar plata para atender la situación crítica que tenemos en el país. Ahora, el gobierno ya tiene que enfrentar también un grave problema que es el cierre del ITT, el que comenzará pues, a dejar de producir este bloque petrolero. Ha dicho que tiene un portafolio de 41.500 millones de dólares para atraer inversión, ¿no? Y con eso de ahí paliar la situación, pero ¿qué tan factible, viable puede ser como resultado de esta medida? Si sumamos los portafolios, los 3 últimos gobiernos debemos estar más o menos como el mismo tamaño de Producto Interno Bruto, pero hasta ahora no vemos esos portafolios que se abran y veamos la plata. Hasta ahora hemos quedado simplemente en ofrecimientos, digamos, ¿no? Entonces, en esa parte, ojalá el gobierno empiece con el tema de las inversiones en petróleo para poder aumentar la producción petrolera, de las inversiones en gas para poder equilibrar el tema de la electricidad, de los problemas de la electricidad para corregir el problema de la erosión regresiva de Coca-Cola Sinclair, que aparentemente es apenas 18 millones de dólares lo que te puedes gastar para corregir un poco y saber una inversión de más de 2.000 millones de dólares que da electricidad a buena parte del país. Entonces, ojalá sean menos ofrecimientos y más acción, ¿no? Pero para eso el Ecuador también tiene que ser un país atractivo, tiene que tener seguridad jurídica, reunir algunos componentes. Estamos en una situación para lograr atraer lo que hoy el gobierno busca. Sí, pero en el tema de petróleo y minería o electricidad, esos son los temas como que de alguna forma mucho más seguras. O sea, son temas muy seguros, ahí sí entra la plata. Es más, así vamos a ver si que las empresas locales logran el socio internacional. Eso es más complicado. Pero para los otros temas, en cualquier momento de la economía ecuatoriana, siempre van a recibirse cuando tengas condiciones claras, ¿no? Minería es más difícil por el tema ambiental y político atrás de la minería, pero usualmente ahí llega inversión. Gracias, economista, por habernos acompañado esta mañana con el análisis. Gracias, Liz. Saludos cordiales. El economista Fausto Ortiz con nosotros, analizando el panorama económico. Para regresar, veremos los temas de coyuntura política nacional con Talía Flores, periodista, columnista de Primicias. Ya regresamos.